tal vez podría entrar dentro del denominativo de la retroreflectancia. Obviamente no te está pegando el deslumbramiento solar, pero sí, tal vez podría ser la retroreflectancia que está pegando los ojos y está perjudicando la visión, ¿no? Bajo ese ítem podría ingresar, ¿no? Pero sí, es necesario. También tendríamos que hacer un análisis del lugar. Cuando estaba en el ITCU, se solía hacer reconstrucciones de los accidentes de tránsito y nos íbamos más o menos el día, a la hora que pasó el accidente de tránsito para poder más o menos ver lo que habría sucedido a la misma hora, el mismo lugar y con los mismos elementos que han participado en el accidente de tránsito. Claro que no va a ser 100% reproducible o 100% certero porque va a haber algunas modificaciones, pero se trata de llegar por lo menos casi a lo que habría pasado. Entonces podría entrar dentro del ejemplo a una retroreflexión solar, si en este caso ameritaba el cambio de visibilidad del túnel a la claridad. Muchísimas gracias por la pregunta. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí, por favor? Este temita es bien importante también y es uno de los más necesarios que sepa. Ya, causas y evolución del accidente de tránsito. Diapositiva nota. Ya, causas y evolución del accidente de tránsito. Primero vamos a hablar de las causas, ¿ya? Ahí nos hace una referencia que las causas definen del accidente como cualquier comportamiento, condición o acto sin el cual el accidente no se hubiera suscitado. ¿Ya? Eso es la definición de causa. A ver, así mejor. No sé si. Entonces, la causa de un accidente de tránsito es también o se define como aquella acción o comportamiento o acto o negligencia sin el cual el accidente no se hubiera producido. Eso es el concepto de causa según Baker. Y dentro de la causa nosotros tenemos que identificar dos puntos principales o dos causas principales, ¿no? ¿Qué es la causa basal? También denominada la causa basal como causa inmediata. También está denominada como causa principal, entre muchas otras definiciones o concepciones. Y la segunda es la causa concurrente, causa mediata, también denominada causa mediata, causa secundaria. También tiene otras definiciones, pero estas son las que normalmente se utilizan. Entonces podemos decir que la causa del accidente de tránsito ya se va a dividir en dos. La causa se divide en dos, la causa principal y la causa concurrente. La causa basal o causa mediata o también denominada causa principal es aquella acción justa y necesaria para que exista el accidente de tránsito. Ya, ojo.
Entonces, la causa basal es la acción justa y necesaria para que exista un accidente de tránsito. Eso es causa basal. Y dentro de todos los accidentes que uno investiga, tiene que llegar a establecer cuál ha sido esa acción para que se desencadene todo lo que viene a ser los hechos. Sin embargo, la causa concurrente, también denominada causa mediata o causa secundaria, es aquella que va a coadyuvar a la materialización de la causa principal. Y esta causa concurrente tiene que estar referida a los tres elementos del tránsito. Referida, sé que ahorita tal vez no me están entendiendo bien, pero ahorita vamos a hacer un ejemplo y vamos a identificar este tipo de causas, referente al factor humano, referido al factor vía y referido al factor vehículo. Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Dentro de la causa vamos a identificar dos tipos de causas. La causa basal, que también es denominada causa inmediata, causa principal. Es aquella acción justa y necesaria para que suceda el accidente de tránsito. Y por el otro lado tenemos las causas concurrentes, que también son denominadas la causa mediata, causa secundaria. Son aquellas que van a coadyuvar para la materialización de la causa principal. Y dentro de las causas concurrentes tenemos que hacer mención referidas al factor humano, referidas al factor vía y referidas al factor vehículo. Por ejemplo, trabajemos, por ejemplo, trabajemos aquí. Ya tengo una pita. ¿Cómo vamos a identificar las causas concurrentes y la causa directa? Ya. Ya, por ejemplo, en esta vía. Concentrémonos solamente en esta calzada, ya, por favor. Y esto no lo tomamos en cuenta. Solamente para efectos de ejemplo. Esta tiene, obviamente, supongamos que la dirección de este primer carril es de acuerdo a la flecha, ¿ya? Y supongamos que este otro vehículo es con el sentido igual de la flecha. Uno en el sentido y el otro en el otro sentido, ¿ya? Entonces, bajo estas características, supongamos que este vehículo de color verde en primer lugar, ha invadido el carril de circulación, ya, del otro vehículo, produciendo de esta manera una colisión.
1. Muy aparte de esto, imaginemos, ya, estamos en el hipotético caso que estamos trabajando solamente en este sector, vuelvo a repetir, en este cuadrante. El vehículo de color verde tenía la dirección a este lado y el vehículo de color azul a este lado. Así nos dice la vía, ¿ya? Pero por situaciones de tal vez alguna falla, alguna distracción o algo, el vehículo de color verde ha llegado a impactar al vehículo que venía en sentido contrario por la acción de la invasión de carril. Invasión de carril. Ya, 1. Supongamos que esto ha sido en la noche, había lluvia, los faroles del vehículo de color verde, faroles del vehículo verde, no funcionaban. El conductor del vehículo verde se encontraba cansado o se encontraba manejando por más arriba de los 300 kilómetros. Supongo que estaba manejando unos 400 kilómetros. Y ya 400 kilómetros se hace la referencia que más o menos sería manejando como casi 5 horas, de 4 horas y media a 5 horas. Depende también la velocidad, pero más o menos es un estimativo. Cansado. ¿Ya? El vehículo de color azul no tenía, bueno, este vehículo de color azul o medio gris, verde, no tenía ninguna otra falla, estaba con las luces buenas, el conductor estaba también en buenas condiciones y estaba conduciendo a una buena velocidad. Entonces, en este pequeño ejemplo podemos determinar cuáles son las causas del accidente de tránsito. La causa principal que ha generado el accidente, también una causa basal, ya causa basal, es cuál ha sido la acción justa y necesaria para que desencadene el accidente de tránsito, ha sido la invasión de carril. Invasión de carril del vehículo verde. Invasión de carril del vehículo verde. Ya. Ya tenemos identificada la causa principal, esa acción justa y necesaria para que existe el accidente de tránsito. Ya, 1. Ahora vamos a identificar las causas concurrentes o también denominadas causas mediatas. Y como nos dice el concepto, son aquellas acciones que han coadyuvado a la materialización de la causa principal y van a ir referidas al factor humano, al factor vía y el factor vehículo. Entonces, dentro de las causas concurrentes, vamos a hacer la mención a referido al factor vía, referido al factor humano y referido al factor vehículo. ¿Ya? Referido al factor vía, en cierta manera posiblemente haya intervenido lo que viene a ser la oscuridad de la noche. Asumimos que no había alumbrado público, noche. Aparte, dijimos que la vía estaba cubierta de lluvia, tal vez habría ocasionado o tal vez se habría producido por el efecto del aquaplaning, ¿ya? Pero nosotros estamos haciendo un análisis de cada uno de los factores del accidente de tránsito. Noche, lluvia, que en cierta manera podrían haber coadyuvado a la materialización. Tenemos ahora referido al factor humano. Dijimos que el conductor estaba manejando por encima de los 300 kilómetros, ¿no? Estaba cansado. Entonces eso también tenemos que analizarlo y ver, ¿no? Posibilidad del conductor cansado. Y referido al factor vehículo, ¿no? Referido al factor vehículo, si no me equivoco, dijimos que el vehículo no contaba con luces, o tal vez ahorita podemos mencionar que el vehículo no contaba con luces, sin luces. Sin luces.
Entonces ahí estamos haciendo ya la distinción del vehículo de color verde con todas las características tanto del factor vía, del factor humano y del factor vehículo. Aquellas acciones que han coadyuvado a la materialización en cierta manera de la causa principal o de la causa basal. En caso de que hubiéramos encontrado nosotros ya alguna falla o alguna situación, alguna observación de acuerdo a la inspección del vehículo, de este vehículo que lo estoy señalando, ¿no? Tal vez las luces, sin luces, etcétera, o vehículo con los neumáticos gastados, o alguna otra característica, nosotros podemos realizar también la distinción y la clasificación de acuerdo a todos estos elementos, ¿no? De referido al factor vía y entorno, referido al factor de humano y referido al factor vehículo. Referido al factor vía y el entorno, obviamente ambos están en la noche, ambos están atravesando la lluvia, ¿no? Entonces se hace mención de la misma manera, pero exclusivamente para el otro vehículo. Lluvia, noche. Referido al factor humano, el conductor estaba en buenas condiciones, no tenía ninguna observación, entonces, sin observación. Referido al factor vehículo, hemos asumido que quizás posiblemente este otro vehículo tampoco no cuente o no esté con las luces frontales prendidas o mal funcionamiento, sin luces frontales. Entonces, de esa manera ya se hace una división y una clasificación de la causa basal y cuáles son las causas concurrentes bajo este ejemplo. Ojo, ya. Como dice ahí su texto, y como habíamos mencionado, que dentro de las causas dentro de las causas de un accidente de tránsito, vuelvo a repetir, vamos a identificar dos principalmente. La causa basal, que también es denominada causa inmediata, causa principal, que es aquella acción justa y necesaria para que exista el accidente de tránsito, y tenemos las causas concurrentes, también denominada mediatas, secundarias, ¿no? Que es aquella que va a coadyuvar a la materialización de la causa principal. En el ejemplo anterior hemos visto que la acción justa y necesaria para que exista el accidente de tránsito era la invasión de carril, ¿no? Y dentro de las causas concurrentes que hemos identificado, hemos hecho una mención al factor humano, hemos hecho mención también al factor vía y referidos también al factor vehículo, ¿no? Entonces, dentro de esta característica ya podemos graficar, podemos explicar cuál es la diferencia de una y otra. Ya, ahora yo les pregunto otro. Por ejemplo, aquí tenemos una vía de un solo sentido. Tenemos un semáforo, vamos por el dibujo, rojo, amarillo y verde. ¿Ya? Tenemos aquí un conductor que está esperando que cambie la de luz roja a luz verde. Está esperando, ahorita está en luz roja. Y tenemos acá un conductor que está en la parte posterior del otro vehículo. Vamos a dibujarla de color. Este es el otro vehículo. Vamos a cambiar de color. Aquí tenemos un vehículo de color rojo y un vehículo de color azul. ¿Ya? Este vehículo de color rojo está esperando que cambie el semáforo a verde porque está en rojo. Oh, ¿ya? Sin embargo, este vehículo de color rojo no va a tener licencia. Sin licencia. Vamos a entrar aquí con rojo, sin licencia. Estaba con un grado alcohólico de 0.8, sancionable. ¿Ya?
Era de noche, el factor ambiental está bajo la noche, ¿ya? Y, ¿qué más? No existen mayores observaciones de acuerdo al vehículo de color rojo. El vehículo de color azul tenía neumáticos gastados. Gastados. Aparte, no tenía luces frontales, sin luces, sin luces. Y se encontraba totalmente resfriado, con medicamentos, resfriado. Ya. Ahora, este vehículo de color azul impacta al vehículo de color rojo. Ya, impacta al vehículo de color rojo. Ustedes, de acuerdo a, a todo el relato que les he mencionado, a todas las características del vehículo a rojo, que este no tenía licencia, estaba también bajo efectos del alcohol con un grado de 0.8, pero se encontraba detenido porque el semáforo se encontraba en rojo. Pero aquí viene un otro vehículo, este no está en estado de ebriedad, tiene licencia, sí se encontraba resfriado, su vehículo no tenía luces y sus neumáticos estaban gastados. ¿Cuál es la causa basal de este accidente de tránsito? ¿Cuál es la causa principal que ha generado los daños? ¿Cuál ha sido la causa principal que tal vez hubiera ocasionado algún lesionado? ¿Cuál podría ser? La causa basal va a ser la colisión por alcance. Esa es la causa basal. Esa es la acción justa y necesaria para que exista el accidente de tránsito, la colisión por alcance. ¿De quién? Y atribuible a quién, al vehículo de color azul. Esa ha sido la acción que ha generado el accidente. En muchos otros lugares, en muchas otras investigaciones, por el mismo hecho de que un conductor tal vez esté en estado de ebriedad, ya en algunas ocasiones, ¿no? No siempre se le va a atribuir la responsabilidad al 100%. Ya obviamente llega el personal de tránsito, va a identificar el hecho, pero obviamente para determinarlo y para que no se lo pueda tomar como responsable, respaldar nuestra investigación. Ya vale decir declaraciones, testigos, ¿no? Un conductor en estabilidad estaba esperando de que cambie de color rojo los hechos y en algunas otras divisiones les dan el 100% de responsabilidad a los conductores en estado de ebriedad. Pero aquí tenemos un ejemplo claro. ¿No? Por eso el investigador tiene que llegar a establecer todos los mecanismos, llegar a buscar todo el respaldo posible para que la investigación sea lo más objetiva. Obviamente, porque está en estado de ebriedad, ya se asumirá, ya tendrá la infracción pecuniaria, ya le suspenderán la licencia por primera vez, o si es reiterativo, ya de manera definitiva. O puede ser materiales y las lesiones y fallecimientos de las personas, o si existiría el caso, ¿ya? Entonces, identificamos la causa basal, identificamos a esta persona que tendría la responsabilidad de este evento como tal. Hemos identificado la causa basal, ahora vamos a identificar la causa concurrente. La causa concurrente del vehículo azul y para el vehículo de color rojo. Y hacemos lo mismo. Referido al factor humano, al vehículo azul,
el conductor se encontraba resfriado, que en cierta manera posiblemente podría también coadyuvar a la materialización del accidente, ¿ya? Porque el mismo hecho de que una persona se encuentra resfriado eh, presenta malestares generales, presenta dolor de cabeza, tal vez presenta incluso cansancio, puede en cierta manera también coadyuvar a la materialización del accidente como tal, ¿ya? Referido al factor humano. Referido al factor vía, ¿ya? Dijimos que la noche habría influido tal vez en algún porcentaje, tal vez la noche, ¿no? Y referido al factor vehículo, el vehículo azul dijimos que tenía los neumáticos gastados y estaba sin luces, entonces tiene dos también observaciones al momento de realizar la inspección del vehículo. Neumáticos gastados que tal vez haya influido cuando un vehículo está con los neumáticos gastados al momento en que imprime el pedal del freno, no llega a bloquearse de manera total el neumático, más al contrario, por el mismo hecho de que los neumáticos están gastados, hace que su distancia de detención sea más larga. O sea, no se detiene cuando efectivamente debería ser. Se aumenta la distancia de detención por ese motivo que posiblemente haya colisionado por el cáncer. Aparte, se encuentra sin luces el automóvil azul. Entonces, por el mismo hecho de que no tenía luces, tal vez se le ha complicado o no ha podido percibir al vehículo que le antecedía, ¿no? Entonces, esas son las características de las causas concurrentes. Y para el vehículo de color rojo, ¿ya? Referido al factor humano. Referido al factor humano, causas concurrentes que tal vez podrían haber influido en algo este accidente. Licencia de conducir, falta de pericia, ¿ya? ¿Qué va a hacer esta falta de pericia? Porque no tiene licencia de conducir. La licencia de conducir es un respaldo de los conocimientos que tiene un conductor, pero esto obviamente no ha desencadenado el accidente de tránsito. Sí le darán una infracción por no tener la licencia de conducir, así como también le van a dar la infracción correspondiente por conducir en estado de ebriedad. Pero esto no ha desencadenado el accidente, no por el hecho de no tener licencia ha desencadenado el accidente de tránsito. Les voy a repetir, en algunas otras divisiones de accidente, por el mismo hecho de no tener licencia de conducir, a veces les dan el 100% de responsabilidad ante un accidente de tránsito, cosa que no debería ser así, ¿no? No debería ser así, porque el investigador está investigando lo que viene a ser el hecho en el sitio suceso del accidente. ¿Cuál ha sido? Y está identificando la causa basal. Una colisión por alcance, una vuelta o giro en U, una invasión de carril, una salida de la vía o un embarrancamiento, etcétera, ¿no? Entonces, de eso, eso está investigando el investigador, lo que ha pasado en el hecho. No está investigando o identificando las fallas o las infracciones administrativas. No está diciendo, tú, lo que normalmente hemos escuchado, tú no tenías licencia, no tenías por qué salir, por eso pasó el accidente de tránsito. No, no tener licencia de conducir es una infracción y el investigador tiene que determinar cuál ha sido la causa para que existan los daños materiales, lesiones y fallecimiento. ¿Qué acción justa y necesaria ha sido para que se desencadene todo el evento como tal? Estamos hablando de hechos, no de suposiciones. ¿Ya? Oh. Entonces, bajo estas características, ya se identifica la causa basal y se identifica también las causas que han podido coadyuvar a la causa basal, referidos al factor humano, referidos al factor vía y referidos al factor vehículo. Ojo, en este ejemplo del estado de ebriedad, el conductor no tenía la culpa del vehículo rojo. Pero para poder tener certeza y respaldar nuestra investigación, como les he mencionado, tiene que haber declaraciones, tiene que haber testigos, tiene que haber cámaras de vigilancia o cámaras que han podido captar el evento como tal. Y nuestra investigación totalmente tiene que ser objetiva y respaldar, ¿no? Porque en muchas ocasiones puede también ser una causa basal el estar en estado de ebriedad. Exceso de velocidad, sumado a eso, el estado inconveniente porque tenía las facultades perceptivas, reactivas psicomotoras disminuidas por la ingesta de bebidas alcohólicas.
puede ser que también se haya dormido y ya invadió el carril. Invasión de carril, sumado a eso, el estado de alerta, ¿no? Puede ser también eso la causa. O sea, por eso tenemos que tener todo el respaldo para poder dar certeza de lo que ha pasado, como en el ejemplo que les estoy mencionando ahorita. Ya, ¿qué más? Eso es causa del accidente de tránsito. Tal vez con este ejemplo ustedes ya pueden ganar unos 3 o 4 minutos haciendo esta clasificación. Causa, qué es causa basal, qué es causa concurrente. Pueden hacer ese ejemplito o ese croquis de la invasión de carril, ¿ya? Y si ustedes ven necesario, también pueden hacer esta situación, este ejemplo que les había mencionado, referido al factor humano, referido al factor vía y referido al factor vehículo. Ahí ustedes tienen una distinción de causas inmediatas, directa o basal, también denominadas. En el 7.2.1, las causas pueden ser velocidad, errores de evasión, condiciones negativas, etc. Y como causas mediatas, ahí también hace referencia a relativas al usuario de la vía, al vehículo, relativas a la vía y relativas al usuario de la vía y relativas al factor atmosférico. Ahí hace una clasificación ya de 4 elementos. Nosotros estamos haciendo 3, pero de la misma manera podemos realizar. Ahora, las causas de los accidentes de tránsito pueden ser también uno, se puede dar, por ejemplo, hemos visto en la anterior clase, supongamos que hay dos semáforos que están mal sincronizados, en ambos dan de color verde, ¿no? Y producto de eso, supongamos que es una vía totalmente cerrada, una esquina cerrada, ¿no? Porque tienen que saber que el conductor o los conductores tienen la obligación de detener o de disminuir el vehículo siempre al llegar a las intersecciones. Porque las intersecciones demarcadas o no demarcadas siempre van a ser lugares destinados para el cruce de peatones. El peatón tiene la obligación de irse a la esquina y realizar lo que viene a ser el cruce de la calzada, ya sea por el paso de cebra y si no existe paso de cebra, por lo que viene a ser la intersección como tal. Eso nos dice el código de tránsito. En este caso, digamos, supongamos que ambos semáforos están de color verde y producto de esa desincronización de los semáforos se ha producido el accidente de tránsito, donde ha existido daños materiales. Entonces, ¿cuál ha sido ahí la causa del accidente de tránsito? ¿Ha sido referido al factor humano? No, ha sido referido al factor vía. La causa basal de sincronización de semáforos referido al factor vía. ¿Y quién se va a hacer cargo de lo que es la los pagos o los daños que se ha producido? Ya vendría a ser la dirección de movilidad, la dirección de tránsito de la municipalidad o de quién estará a cargo la regulación de los semáforos. Entonces también puede ser. Supongamos que existe un bache, ¿no? Un bache que ha sido cubierto por la lluvia, pero el vehículo ha pasado por ese bache sin darse cuenta porque la lluvia había tapado toda esa vía y produce un salto del vehículo. Producto del salto, los ocupantes del interior del vehículo hayan tenido lesiones en la cabeza y en la anatomía, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces también puede ser apacible al factor vía, ¿no? Entonces hay que, no siempre bajo estos dos ejemplos se puede determinar la causa basal. Eh, Se tiene Mi que capitán, identificar diferentes elementos. Claro, dime, te escuchamos. buenas noches, Teniente Silva. Mi capitán, una Silva. consulta, haciendo una referencia al ejemplo que nos ha dado. En el caso de que el vehículo rojo esté en movimiento y como nos ha manifestado un ejemplo en la causa de la vía, por ejemplo, que no estén las señales donde estuvieran cortando un paso vehicular, digamos, y el vehículo rojo impacta contra un objeto y posteriormente sería una colisión por alcance. El primer acto sería el choque del vehículo rojo contra un objeto. Esa sería la causa basal y posteriormente la colisión por alcance o No, las dos causas serían incluidas en la causa basal. ya, para chocar a un objeto fijo, antes de chocar a un objeto fijo, sí o sí ha debido salir de la vía.
¿no? Para chocar un objeto fijo, sí o sí ha debido salir de la vía. Ha debido salir ya en una carretera, supongo, por el margen de la calzada. Si fuera una calle urbana, tal vez se ha subido la acera, pero sí está dejando la vía. Entonces, el primer evento, ¿cuál sería? La salida de vía. La salida de vía. Entonces, la acción justa y necesaria para que exista el accidente de tránsito, la causa causal, salida de vía del vehículo. Porque ese ha sido el primer evento que ha podido realizar el vehículo antes de chocar. Porque el domicilio o la infraestructura no está sobre la calzada, no está sobre la vía. El vehículo sí ha debido dejar la vía y recién posteriormente chocar. Ya posiblemente se puede identificar la salida de vía y si existiría un peatón, ya se le daría con posterior atropello peatón. Pero el primer evento es la salida de la vía. Mi capitán, y si hay un atropello a peatón o digamos que puede haber una colisión por alcance, un vehículo que está viniendo en la parte trasera y colisiona por alcance, eh, esos dos ejemplos, ¿qué serían? ¿Ya no serían causas principales, serían causas concurrentes? O sea, producto de que el vehículo rojo atropella y No, después del producto. vehículo rojo viene el azul y colisiona con el otro. Sí, exacto. Ah, ya. Entonces ya tendríamos ahí dos eventos. Dos eventos ya vendría a ser. Uno vendría a ser el evento del atropello con el peatón, uno, y el segundo evento como causa ya sería la colisión por alcance. ¿Ya? Tal vez el del vehículo rojo por no mantener la distancia razonable y prudente ante una emergencia, porque siempre se debe mantener una distancia razonable y prudente, esto nos dice el Código de Tránsito, ¿ya? Ha colisionado por alcance, entonces ya vendría a ser ese otro evento. Vendría a ser otro evento, tendría su propia causa basal, y el otro va a tener su causa basal también el vehículo rojo con su peatón. Uno, el vehículo rojo con el peatón, y el otro va a tener la colisión por alcance, que va a ser la otra causa basal del otro evento, como te mencionaba. Uh-huh. Entonces, mi capitán, dentro de un accidente puede haber unos dos, tres o más Causa. eventos y cada evento tiene su causa basal. Exacto, cada evento va a tener su causa basal. En este tipo de ejemplo que me has mencionado, más o menos. En este Ya, ejemplo. muchas gracias, mi capitán. A ti, Silvia. Cualquier duda que tengan, me hacen o me consultan, por favor. Ya. Eso es prácticamente dentro de lo que, y en muchos otros ejemplos podemos ver. Fallecimiento. Ya, esa es la condición que tiene que tener el accidente de tránsito. En caso de que un vehículo salga con la intención de hacer daño, ya se va a ir a la investigación con la FCC por delitos dolosos, ¿no? En este caso son delitos culposos. Entonces, hablamos de esas características relativas a la vía, relativas a la... Y vamos a entrar a lo que viene a ser la evolución del accidente de tránsito. Esto es importante también que sepan porque ya en causas del accidente, por lo menos supongo que ya pueden ganar hasta unos 3 o 4 minutos haciendo la exposición o tal vez realizando un dibujo. E ingresan a la evolución del accidente de tránsito. ¿Ya? Dentro de la evolución del accidente de tránsito vamos a hablar del antes, del durante y del después del accidente de tránsito. ¿Ya? Eso es la evolución. La evolución también es el sinónimo de la dinámica del accidente de tránsito, donde hacemos referencia el antes, qué estaban haciendo los vehículos antes del accidente, por qué carriles iban antes del accidente, qué pasó el durante, ¿no? Cómo tomaron contacto, cuál es la fuerza, en qué sentido, cuál es el punto de contacto, ¿ya? ¿Qué pasó? Y el después del accidente de tránsito, que vienen a ser las posiciones finales del vehículo como tal. Ya el antes, el durante y después. Y cada fase tiene sus puntos. Cada fase tiene sus puntos y tiene también sus características peculiares. Por ejemplo,
ahí estamos hablando en la evolución del accidente de tránsito, mencionamos a la fase de percepción, mencionamos a la fase de decisión y a la fase de conflicto. Bajo estas tres fases se va a desglosar todo lo que viene a ser las características de la evolución del accidente de tránsito. Comenzamos con la fase de percepción. Dentro de la fase de percepción, sé que ahorita va a ser un poco teórico, pero después también hay unos dibujos que vamos a usarlos para que puedan entenderlo. Dentro de la fase de percepción tenemos... Dame un ratito, por favor. Dentro de la fase de percepción tenemos dos puntos, el punto de percepción posible y el punto de percepción real. Ya. A ver, en este ejemplo. Por ejemplo, cuando el investigador llega al lugar de los hechos, ya, cuando el investigador llega al lugar de los hechos, va a hacer un análisis retrospectivo, hacia atrás, desde las posiciones finales, comenzando, ¿no? Por dónde se estaba dirigiendo tal vehículo de color plomo y por dónde se estaba dirigiendo el otro vehículo de color rojo. ¿Ya? Y el punto de percepción posible, va a ser aquel punto objetivo. ¿A qué me refiero punto o lugar objetivo? Va a ser aquel lugar objetivo donde uno y el otro conductor han tenido la visibilidad clara de poder haber percibido uno con relación del otro. Por ejemplo, el investigador, ahí está, perdón por mi dibujo, va a comenzar a caminar, ¿no? Y a identificar desde qué lugar el vehículo de color plomo podía haber percibido al vehículo que está acá detrás de este muro. Entonces identifica el investigador, ahí está parado, y dice, tiene visibilidad desde este sector hasta acá, siempre y cuando no haya obstáculos visuales que hace rato habíamos mencionado. En el caso de que haya algún obstáculo visual en esta intersección, ya vamos a ir recorriendo poco a poco. Ajá. Entonces, identifica, y ahí está, el conductor, el investigador, dice, desde este lugar se puede percibir al vehículo que viene por la vía del lado derecho. Entonces, este va a ser mi punto de percepción posible. Y en muchas ocasiones se llega a marcar sobre la calzada este punto con aerosol. Y de la misma manera se hace para el otro vehículo. Ya habiendo identificado el punto de percepción posible, me voy al otro lado y hago lo mismo. El investigador va recorriendo poco a poco desde un cierto lugar y ve y dice, efectivamente desde aquí ya tengo visibilidad, ya puedo verlo al vehículo de color plomo. Entonces este va a ser el punto de percepción posible. Por eso menciona en el texto que son puntos netamente objetivos, ¿ya? Son puntos donde el investigador puede identificarlos en el terreno de manera clara. ¿Ya? Es el punto de percepción posible. Viendo desde otro ángulo, ¿ya? Ahí tenemos el punto de percepción posible, ahí está mencionado, del vehículo de color plomo, y el punto de percepción, punto de percepción posible para el vehículo de color rojo. Ambos se pueden identificar y se marca ese sector, se marca ese lugar. ¿Ya? Ojo. Por eso se dice que este punto es netamente objetivo. ¿Qué nos dice el concepto? Ahí ya hacemos mención al concepto de punto de percepción posible. Es el momento y lugar donde el movimiento o condición extraordinaria puede haber sido percibida por una persona normal. Este punto se da antes o en el momento de la percepción real. Ya
hemos identificado, netamente este punto es objetivo, es el lugar y posición donde un conductor tiene visibilidad clara con relación al otro. Y de la misma manera, el otro tiene visibilidad con relación al vehículo de color plomo. Y se identifica y se marca el punto de percepción posible. Ahora, el punto de percepción real. ¿Cuál es el punto de percepción real? Después de que nosotros hemos identificado este primer punto, este punto de percepción posible, donde está acá marcado, donde se podía ver la partecita frontal del vehículo de color rojo, ya hacemos referencia al punto de percepción real. ¿Cómo vamos a identificar este punto? Esto va a estar netamente condicionado a la declaración del conductor. Cuando se haga el registro del lugar, la inspección técnica ocular o la reconstrucción, se le consulta al conductor si tenía visibilidad cuando venía el otro vehículo, ¿ya? En muchas ocasiones nos pueden decir, no, no lo he visto, ha venido de manera imprudente o ha venido de manera rápida y me ha colisionado, chocado, etc. En algunas ocasiones, por el mismo hecho de que han sufrido un accidente de tránsito, a veces por la emoción, no llegan a recordar nada, no saben. En algunas ocasiones sí, más o menos identifican, tal vez por alguna señal, tal vez por algún toque de bocina, de claxon, etcétera, pueden identificar. Y eso se le consulta al conductor. Se le pregunta, ¿no? ¿Usted ha podido percibir al vehículo que venía desde la otra avenida, desde la avenida del lado derecho? Se nos dice sí, entonces, más o menos por qué lugar ha podido percibirlo. Entonces vamos a tener más o menos una referencia, no exacta, obviamente, pero una referencia, sí. Entonces nos puede decir, sí, desde este sector lo he visto. Ya. Entonces, al otro vehículo que tenía colisionado, igual se le dice, ¿no? De la misma manera nos puede mencionar. Este punto de percepción real es subjetivo. ¿Por qué? Porque de la misma manera como les había explicado, no tiene certeza, puede estar influenciado por el aspecto psicológico del evento, puede acordarse o no, puede dudar de la posición, ¿no? Pero de manera referencial ya se tiene. Entonces, este es el punto de percepción real. Igual del vehículo de color rojo, se le pregunta de la misma manera si lo ha podido percibir al vehículo de color plomo. En muchas ocasiones nos dirán sí, no, tal vez, o quizás efectivamente desde ese sector lo hizo. Entonces, si nos menciona de un lugar en que lo ha podido ver, tenemos que marcar sobre la calzada y identificar punto de percepción real. Ya tenemos estos dos puntos, ¿no? Tenemos dos puntos. Con una fotografía o una imagen en planta, hacemos lo mismo. Identificamos punto de percepción posible y el punto de percepción real, el cual va a ser subjetivo. ¿Qué nos dice en el concepto que les había mencionado del punto de percepción real? Es el momento y lugar en el cual el conductor o peatón, porque no siempre el accidente va a ser entre vehículos, puede ser también atropello. Entonces, si es un atropello, de la misma manera se le pregunta también al peatón, ¿no? Es el momento o lugar en el cual el conductor o el peatón percibió realmente por primera vez el peligro o situación. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el primer punto y el otro? Mientras que el punto de percepción posible es puramente objetivo porque nosotros hemos identificado en el lugar. Es decir, siempre se va a comprobar en el terreno, ¿ya? Lo hemos comprobado hace rato, punto de percepción posible. El punto de percepción real, aquí está, el punto de percepción real se subjetiviza, o sea, es un elemento difícilmente determinable sin la manifestación del conductor o peatón. ¿Ya? El punto de percepción posible es objetivo, el punto de percepción real es subjetivo. Y tenemos el área de percepción. ¿Ya? Tenemos el área de percepción. Es el área física englobando el área de maniobra, el cual comprende las fases de decisión y la fase de conflicto.
¿A qué refiere el área de percepción? Refiere el área netamente para temas de trabajo. No olvidemos que en la investigación de accidentes de tránsito siempre va a estar apoyándonos el planimetrista o nosotros vamos a realizar el trabajo de planimetrista. ¿Qué hace el planimetrista? Va a delimitar el lugar del trabajo, va a delimitar ciertos aspectos, va a medir y va a hacer referencia de las características de los lugares donde se tiene que realizar medidas. Entonces, dentro del área de percepción, por temas de trabajo, solamente es delimitar. Se delimita en metros cuadrados. ¿Ya? Esta es nuestra área, ¿no? Porque ahí se involucra hasta la fase de conflicto. ¿Ya? Entonces, delimitamos esta área, puede estar estipulada entre los, depende cuán grande queramos nosotros tomar el área, pueden ser unos 25 metros cuadrados, que van a ser, que va a ser nuestra área de, que va a ser nuestra área de percepción, que va a ser nuestra área de percepción. Entonces, esto es netamente para trabajo o ordenamiento con el planimetrista. ¿Ya? 25 metros cuadrados de área de percepción. Área de percepción. Entonces, significa que nosotros vamos a trabajar en todo este sector. Es la área física englobando el área de maniobra, el cual comprende la fase de decisión y de conflicto. Entramos ahora a nuestra segunda fase. ¿Ya? La segunda fase nos dice, ¿no? Lograda ya la percepción real, le sigue la fase de decisión, que es aquella en la que el conductor o el peatón reacciona ante un estímulo anterior. Entonces es el tiempo que tardará en el conductor en comprender la situación y tomar una decisión y efectuar la maniobra de vacío. Esa es la fase como tal, la fase en general. Lograda ya la percepción real, la que hemos visto, sigue la de decisión. Y el conductor va a reaccionar frente a un estímulo. Y ya va a tomar una acción, realizará una maniobra de evasión. ¿Qué es una maniobra de evasión? Es aquella acción para evitar un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, identificamos desde dónde va a comenzar esa acción en la cual quiere evitar el conductor el accidente. Quiere evitar, puede ser pisando el pedal del freno, realizando un viraje, etc. El punto de decisión es aquel en el cual el conductor inicia la realización de la maniobra que ha decidido desarrollar en virtud al proceso intelectual. Creo que ya hemos mencionado también en la clase anterior cuáles las características. Entonces, ¿qué acciones va a realizar para realizar maniobras de evasiones? ¿Qué acciones va a realizar? Ahí hemos visto que existe maniobras de evasión simples pasivas, que es el toque de claxon. Vamos a ponerlo con un rojito para que se vea. Toque de claxon, también como toque de bocina y juego de luces. Juego de luces. ¿Ya? Y las maniobras de evasión simples activas vendría a ser aumento de velocidad, disminución de la velocidad, o los virajes, o giros a la derecha o giros a la izquierda, virajes. Las maniobras de evasión complejas son aquellas que van a involucrar a las dos acciones anteriores. Van a involucrar a las dos acciones. Puede estar realizando el toque de claxon y a la vez puede estar realizando la desaceleración o frenando, ¿no? Entonces, esas son las maniobras de evasión complejas. El área de maniobra va a ser de la misma manera la delimitación del lugar, ¿no? Va a ser la delimitación, pero en el sector donde se está produciendo la maniobra. Esta área comienza en el punto en el que el conductor prevenido puede iniciar una confortable maniobra. Ya, ahora con ejemplos. Ya, con ejemplos. Habíamos mencionado que aquí está el punto de percepción posible, el primero.
Segundo, tenemos el punto de percepción real. ¿Ya? Punto de percepción real. Ya dijimos hace rato que este primer punto es objetivo, este segundo es subjetivo, de acuerdo a las declaraciones de los conductores. Y aquí, si ustedes ven, ya hay una maniobra de evasión. ¿Cómo estamos identificando esa maniobra de evasión? Porque el conductor ha aplicado el pedal de los frenos, por eso está dejando una huella de frenado. Entonces, al disminuir la velocidad, estamos hablando de una maniobra de evasión simple activa. Maniobra de evasión, perdón, maniobra de evasión simple activa. Está disminuyendo la velocidad, ¿no? Aquí está aplicando nuevamente bajo el proceso intelectual, ¿no? Que hemos mencionado en la anterior clase, ¿no? En vista de que se está aproximando un otro vehículo, entonces, ¿qué hace el conductor? El conductor lo que realiza es analizar qué va a hacer. Le llega los estímulos, la intelección comienza a analizar en la mente qué va a hacer y en 5 décimas de segundo ya da la orden del cerebro tal vez a los miembros superiores o miembros inferiores, tanto para hacer un viraje o tal vez para disminuir la velocidad. Como les había mencionado, eso involucra medio segundo. Todo ese proceso involucra un medio segundo, 5 décimas, ¿no? Entonces ahí tenemos el punto de decisión. Aquí ya comienza a decidir y comienza a aplicar el pedal del frenos. Aquí ya es este punto es en el cual ya ha decidido y aquí ya lo está materializando. Y también nos dice la área de decisión. ¿Cuál es el área de decisión? Para efectos de trabajo, directamente nosotros podemos sectorizar también el lugar donde vamos a trabajar. ¿Para qué podemos sectorizar? A ver, esto puede ser, digamos, el área de decisión, que sea unos 7 metros cuadrados. Estamos delimitando nuestro lugar de trabajo. 7 metros cuadrados, lo estamos delimitando tal vez para poder identificar la longitud de la huella de frenado y tal vez alguna maniobra que ha podido realizar antes del impacto. Ya, ahí tenemos la manipulación. Con ese dibujo volvemos a revisar lo que habíamos visto. Dice, lograda la percepción real, le sigue la fase de decisión, es aquella acción donde el conductor o peatón reacciona ante un estímulo. El punto de decisión es el cual el conductor inicia la realización de la maniobra que ha decidido desarrollar en virtud del proceso intelectual. Las maniobras de evasión, simples, activas, pasivas, complejas, hemos visto ya. Y el área de maniobra es el lugar o la sectorización donde vamos a trabajar. Entonces, ahí ya estamos completando la segunda fase. Ya ahí estamos completando la segunda fase, la fase de decisión. Y por último, tenemos la fase de conflicto. ¿Ya? Por último, tenemos la fase de conflicto. Es la culminación del accidente. Comprende el último periodo de la evolución hasta su conclusión. ¿Ya? Esto ya es el después. Hemos hablado del antes, del durante y este ya es el después. Dentro de la fase de conflicto hablamos del punto clave. ¿Qué es el punto clave? Es el lugar exacto donde el accidente ya es inevitable. ¿Ya? El punto clave es el lugar donde el accidente ya se vuelve inevitable. El punto de conflicto es en el que se consume el accidente, donde ya toman contacto ambos móviles, ya toma contacto el peatón con el vehículo, etcétera, ¿no? Y la posición final es la inmovilidad del evento, cuando los vehículos ya quedan inertes en su posición de descanso, también denominado posición final. Esa es la última fase que se revisa, la fase de conflicto. Acá podemos ver ya que ha existido el punto de contacto, ¿no? Existe un punto de contacto. Acá vemos que el vehículo, tenemos dos imágenes del vehículo, uno donde ya está tomando contacto y otro antes de tomar el contacto, donde el accidente ya es inevitable, ¿ya?
Ese es el punto clave, donde ya es inevitable. El punto de conflicto siempre va a ser después del punto clave. El punto clave siempre es anterior. El accidente es inevitable y para que conlleve después al punto de contacto, el punto de conflicto. Vemos ahí, este sector es el punto clave, donde el accidente ya se nota que es inevitable, y este es el punto de conflicto, punto de conflicto. Ya, teniendo ya la posición del punto de conflicto, se llega a las posiciones finales. La posición final del vehículo plomo y la posición final del vehículo color rojo. Ya tenemos esas dos características de los vehículos que llegan a un lugar inerte. Y ahora, ¿qué más tenemos? La posición final. No, la posición final de los vehículos. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya aquí supongamos el vehículo C y aquí tenemos el vehículo A. Acá hay un árbol, es la simbología de un árbol, es una fotografía en planta, ¿no? Tenemos la simbología de un árbol. En primera instancia, el vehículo A con el vehículo C pasa el árbol y recién tienen claridad para verse, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del punto de percepción posible, porque ambos se puede ver uno con relación al otro. Ya después tenemos el punto de percepción real, de acuerdo a las declaraciones. Tenemos el punto de decisión, ¿no? Cuando ya decide realizar una maniobra de evasión, etcétera, juego de luces, puede ser bocina, etcétera. Tenemos el punto clave, el cual ya el accidente es inevitable, y el punto de conflicto, ¿no? Este es otro ejemplo. Aquí faltan las posiciones finales, no están las posiciones finales. Posiblemente haya sido uno acá y el otro acá. Posiciones finales. Posiciones finales. No sé si alguien tiene alguna duda de acuerdo a la evolución del accidente de tránsito. Igual, ustedes en 10 minutos pueden llegar a resumir, ¿no? Este tema. Comenzando, ¿no? Directamente, ¿qué es la causa del accidente de tránsito? Vamos a identificar la causa basal, causas concurrentes. Dentro de la causa basal es aquella acción justa y necesaria para que exista un accidente de tránsito. Y las causas concurrentes van a ser aquellas que van a coadyuvar a la materialización de la causa principal, referido al factor vía, referido al factor humano, referido al factor vehículo, referido al factor medio ambiente. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que podemos dibujar y este es la acción justa y necesaria, que es la invasión de carril. Sin embargo, también podemos ver que un conductor estaba cansado, aparte tenía el vehículo en mal estado, no tenía los neumáticos gastados, no presentaba luces, el otro vehículo también no presentaba luces, era de noche y estaba totalmente la calzada mojada. Entonces son factores que han coadyuvado a la materialización del accidente como tal, pero la causa basal o la principal ha sido la invasión de carril, ¿no? Esto nos lleva a identificar y hablar de la evolución del accidente de tránsito, en el cual vamos a tener tres fases: la fase de percepción, decisión y conflicto. Dentro de cada fase es la evolución, el antes, el durante y el después. La fase de percepción está compuesta por dos puntos: punto de percepción posible, punto de percepción real. El punto de percepción posible es objetivo en el cual nosotros podemos verificar la visibilidad de un vehículo con relación al otro. Y de la misma manera del otro vehículo con relación al otro vehículo que estamos viendo. Entonces hacemos una retrospectiva de lo que ha podido ser, ¿no? Posterior a eso ya marcamos en el terreno estas características. Después ya hacemos o tomamos la declaración a los conductores para que nos mencionen el lugar donde ellos han podido percibir el punto de percepción real, va a ser ese, ¿no? Posteriormente a eso, para temas de trabajo, realizamos la sectorización, el cual va a ser nuestra área de percepción. Va a ser nuestra área de percepción el lugar donde vamos a trabajar.
Después de completada ya la fase de percepción, tenemos la fase de decisión. Es aquel lugar donde va a estar compuesto por el punto de decisión, las maniobras de evasión dentro de lo que viene a ser el proceso intelectual de la llegada a los estímulos, la intelección y la abolición, ¿no? Analizamos lo que vamos a realizar y está comprobado que para hacer todo este proceso de manera rápida, normalmente es en medio segundo, donde analizamos y el cerebro manda ya la orden a nuestros miembros superiores e inferiores para hacer virajes o para reducir la velocidad. Dentro de estas maniobras de evasión vamos a poder dividir lo que son las maniobras de evasión simples activas, simples pasivas y complejas. Dentro de las simples pasivas está el toque de claxon y juego de luces. Dentro de lo que vienen a ser las simples activas está la disminución de velocidad, el viraje, el aumento de velocidad. Y las maniobras de evasiones complejas es la confusión de las dos anteriores. Puede uno estar tocando el claxon, pero a la vez puede estar realizando la desaceleración o frenando el vehículo, ¿no? Y la maniobra de evasión es el lugar donde vamos a trabajar para efectos de la planimetría. Por último, tenemos la fase de conflicto, en el cual va a ser la culminación del efecto. Va a estar producido por el punto clave, que es donde va a ser el lugar donde el accidente ya es inevitable. El punto de conflicto donde, donde las unidades de tránsito han tenido contacto. Y posteriormente tenemos la posición final, donde es la inmovilidad del evento o los vehículos quedan inertes en su posición final. Teniendo estas características, hemos podido identificar el antes, el durante y el después del accidente de tránsito. Ahí está, hemos podido desarrollar este bolo número 7. Creo que ha sido 10 minutos de explicación que les he dado, ¿no? Traten de sintetizarlo de esa manera, no se compliquen mucho en cuanto viene a ser la explicación detallada de párrafo por párrafo. Sí, léanlo para que por ahí les digan una pregunta de algún párrafo la pregunta, pero para efectos de exposición pueden ustedes desarrollarlo de manera. No sé si alguien tiene alguna duda del bolo número 7 antes de ingresar al bolo número 8, física en accidentes de tránsito. Si ha pasado, si está, si hasta ahorita es 1 hora y 26 minutos de grabación, ¿ya? Después de esto, se guarda el video, se renderiza y lo vamos a subir a YouTube. Por favor. Vamos a pasar la videograbación. ¿Qué más? Ya, comenzaremos con el bolo 8 y después tenemos el bolo número 9. Capitán, tal vez usted nos podría hacer algunas preguntas posibles que el jurado nos podría hacer en su debido momento. Ya, supongo que tal vez les puedan preguntar uno. Esto es ¿cómo les puedo? La nueva tendencia de la investigación de accidentes de tránsito. Antes lo tenían como la cadena de acontecimientos. Ya, en la cadena de acontecimientos era también más o menos lo mismo, el antes, el durante y el después del accidente de tránsito. ¿Ya? Cuidado, se lleguen a confundir. ¿Y la cadena de acontecimientos qué es y cuál es la relación o cuál es la diferencia con la evolución del accidente de tránsito? Bueno, en cierta parte ambas son lo mismo, la cadena de acontecimientos. Sin embargo, la cadena de acontecimientos refería a muchos puntos, la percepción externa, la percepción interna, marcaba una infinidad de puntos. Tenía aproximadamente 18 puntos para un vehículo y para el otro, lo mismo. ¿Cuáles eran casi innecesarios? Y ustedes lo bueno es que lo tienen en el texto, lo que les estoy explicando, pero es la misma, es lo mismo, es la misma relación, solamente que la cadena de acontecimientos era más detallada, ¿no? Sin embargo, la evolución del accidente de tránsito se basa
prácticamente en estas 3 fases, y cada fase creo que tiene 3 subfases, ¿no? Eso puede ser una pregunta que les pueden realizar, depende de acontecimientos. A ver, otra, ¿cómo, llegado al lugar del accidente de tránsito, siempre vamos a identificar o ver los vehículos, vamos a ver a los vehículos en las posiciones finales? ¿Cómo ustedes identifican el punto de contacto? Si al llegar al lugar del accidente de tránsito, y siempre pasa el accidente, los vehículos quedan en su posición inerte y recién llaman a tránsito. Llegan los investigadores de tránsito, ven, e incluso en algunas ocasiones ya mueven los vehículos por el mismo hecho de que tienen que dar, obviamente, viabilidad a la vía o a la carretera, etcétera, ¿no? Entonces, una pregunta que se les puede hacer es, ¿cómo ustedes pueden identificar el punto de contacto? ¿Dónde ha sido? ¿No? Entonces, una de las formas de cómo se puede identificar el lugar donde ha sido el punto de contacto es el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 autitos. Siempre en la parte inferior del vehículo, siempre en la parte inferior de los vehículos, siempre va a estar cargado de tierra, siempre va a estar cargado incluso hasta de polvo. Incluso hasta, aunque hayan hecho lavar la parte interna del vehículo, cosa que en muy pocas ocasiones se realiza, siempre cuando se hace el lavado del vehículo, generalmente es de la parte superior, no en la parte inferior del vehículo, ¿ya? ¿Qué pasa? Es el encuentro de 2 vehículos. Y llegan los 2 vehículos, y al momento en que impactan, siempre va a llegar a desprenderse la tierra o el polvo de la parte inferior del vehículo, de esta partecita. Y cae. Y en el momento en que cae el polvo, automáticamente también va a caer algún desprendimiento de pintura, tanto de uno o de otro vehículo, o de ambos, ¿ya? Se puede identificar la caída de polvo, se puede identificar también las pequeñas partículas de fragmentos de pintura de los vehículos, y también puede existir fragmentos de vidrio o biseles, ¿no? O protectores de los faroles, en caso de que sea colisiones frontales, o vidrio, etcétera, y cae. Entonces se sectoriza ese pequeño lugar donde ha sido el punto de contacto y donde hay esa referencia sobre la calzada. Entonces, por eso hay que ser bien minucioso. En el último tema, que es criminalística en accidentes de tránsito, habla de la protección de la observación. Entonces, en la observación tenemos que ser, en la segunda fase, tenemos que identificar ese lugar objetivo. Ahora, siempre cuando pase el accidente de tránsito, o cuando pase el contacto de ambos vehículos, uno, posterior a estos, siempre van a ir a su posición final. Y en su posición final, recién va a ir saliendo tal vez algún líquido del radiador o de algún conducto. En muchas ocasiones hay la confusión, o ha habido la confusión, de que el lugar donde está mojado, no, este es el punto de contacto. No. El punto de contacto son las referencias que les había mencionado. Y el lugar donde está cayendo o dejando los líquidos, el agua o conductos de lo que viene a ser líquido de freno, etcétera, pueden ser los lugares donde ya ha descansado el vehículo, donde ha descansado y recién está desprendiendo todo lo que viene a ser estas características del agua, etcétera, del radiador, muchas cosas. Eso puede ser una pregunta que les puedan decir, ¿no? ¿Cómo puedo determinar el punto de contacto en este tipo de accidentes? A ver, otra pregunta que puede surgir. En una intersección, de igual categoría, cuando hablamos de intersección de igual categoría, decimos, por ejemplo, acá, ambas son avenidas. No, calles, digamos, ambas son calles. Calle 1, calle 2, supongamos que aquí hay otra más prolongación. Calle 3,
Y esta es la calle 4. Cuando existan estas 4 calles, ya, y se esté aproximando, aquí tenemos el vehículo 1, y este vehículo rojo va a ser el vehículo 2. Cuando ambos vehículos se están aproximando a la intersección, ¿quién tiene preferencia de paso? El vehículo 1 va a tener preferencia de paso para avanzar, o el vehículo 2 va a tener preferencia de paso. El que está a la derecha. Vehículo 2. Exacto. El vehículo 2, siempre. Y eso dice nuestro código de tránsito. Si no me equivoco, en el artículo 48 del reglamento, si no me equivoco. ¿Ya? Ahí nos dice que el vehículo que se aproxima por el lado derecho siempre va a tener prioridad de paso con relación al vehículo del lado izquierdo. Eso dice, ¿no? El vehículo que se aproxima por el lado derecho de este vehículo plomo, ¿cuál es su lado derecho? Este. Entonces, el vehículo que se aproxima por el lado derecho siempre va a tener prioridad de paso con relación al vehículo del lado izquierdo. Entonces, este tiene que cederle el derecho preferente de paso para que este tenga prioridad. Primero, estamos hablando de calles de la misma jerarquía, de vías de la misma jerarquía. ¿Ya? Ahora, digamos que acá hay otro vehículo, el vehículo 2, y aquí va a ser el vehículo 3. ¿Cuál va a tener prioridad de paso? Supongamos que este está viniendo de este lado. Ahí tiene una flechita más. El vehículo 2 y el vehículo 3. ¿Ya? En este caso, solamente están el 2 y el 3. Nos olvidamos de esos dos. ¿Quién va a tener preferencia de pasos? ¿El vehículo 2 o el vehículo 3? Va a tener preferencia, exacto, el vehículo 3 porque se está aproximando por el lado derecho, ¿no? El vehículo 2, ¿cuál es su derecha del vehículo 2? El vehículo 3. Entonces, el vehículo 3 va a tener preferencia de paso con relación a su vehículo del lado izquierdo. Siempre el vehículo del lado derecho, en vías de igual categoría, siempre tiene una preferencia de paso. Aquí lo ¿Y mismo. por qué sucede eso, mi capitán? Disculpe que le corte. ¿Por qué siempre tiene preferencia de paso el vehículo que está a la derecha? Aparte que estipula en el código de tránsito o en el reglamento. Ya. Uno, son por normativa internacional. Por normativa internacional, siempre en vehículos de la misma jerarquía va a tener preferencia de paso el vehículo que se aproxima por el lado derecho. Aparte, técnicamente, tiene preferencia de paso porque el conductor o la vía que se aproxima por el lado derecho, el del lado izquierdo va a tener tal vez poco más o mayor visibilidad cuando se aproxima. Va a tener mayor un campo, bueno, dentro de mi concepción personal, de la visión periférica derecha, ¿ya? Porque va a tener mayor amplitud. Tanto le va a dar la amplitud parte del parabrisa, le va a dar amplitud también parte de lo que viene a ser la ventana del lado derecho. O sea, va a tener mayor campo de visión periférica. Sin embargo, del lado izquierdo ya te resta, en cierta manera, el pilar anterior izquierdo, te resta también un poco de la visión, posiblemente puede ser el espejo retrovisor del lado izquierdo, ¿no? Para mí, particularmente de manera técnica y en cierta manera también me preguntó lo mismo. Y entonces he sacado la conclusión de que voy a tener mayor visión del lado periférico. Hemos hablado en el campo de visión, en el cono de visión, de la visión en campo y, perdón, la visión en profundidad y visión en campo, ¿no? La visión central y la visión periférica. O sea, puede ser esa también una explicación técnica para que se pueda decir, ¿no? Puede ser esa situación, muy aparte de eso que también lo dice el reglamento de tránsito y también lo dice las normas internacionales. Entonces, ya estamos viendo. 1, 2, en el caso del vehículo 3 y el vehículo 4, en el 3 con el 4 siempre va a tener preferencia de paso porque va a estar a la derecha del vehículo 3. Su derecha del 3, ojo, estamos viendo, es como si el vehículo estuviera con vista hacia abajo, ¿no? Entonces su derecha del vehículo 3 va a ser el vehículo 4.
Entonces, eso puede ser una de las preguntas también que les pueda mencionar. A ver, veamos esto de la circulación. Antes, ¿alguna otra pregunta, por favor? De los peatones, de la circulación. ¿Nada más? Ojo, que tal vez la pregunta que les van a hacer a ustedes. Velocidades, segmentos de funciones, de la sonorización, de las circulaciones. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Ya, vamos a pasar a física en accidentes de tránsito. Ya, esas más o menos pueden ser las preguntas que pueden surgir en este tipo de ejemplos, ¿ya? Pero como les he mencionado, preguntan de todo y como la mayoría de los oficiales o los jurados tal vez van a tener experiencia de manera casuística, si se podría decir, de las experiencias que han tenido. Entonces traten de llevarlo a tal vez a la materia o tratar de llevarlo esa pregunta a lo que ustedes han explicado, para que no se confundan y jamás quédense callados, no se queden callados para nada. Si hablan de una cosa, no le entendí bien la pregunta, que no sepan, no le entendí bien la pregunta, me lo repite, sí, 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 pero traten y van a decir los mismos jurados, no, tal vez no me tal vez no me estoy haciendo entender yo como jurado y él me está respondiendo otra cosa, porque en muchas ocasiones yo he preguntaba y les decía, ¿qué me puedes decir de esto? Entonces me decían, no, esto es, y tenían dominio del tema, o tenían dominio de lo que querían decir. Esto es así, esto es así, esto es así. No, no te estoy preguntando, entonces esto, nada. Entonces ahí yo me daba cuenta y decía, tal vez yo no me estoy haciendo entender, y tal vez el error no es de él, sino el error es mío por no preguntarle bien. Entonces, esa también puede ser una salvedad para que ustedes, pero no se queden callados. Una salvedad, ya, perfecto. Entonces, yo me asumo, tal vez, porque no me dejan entender, y eso tal vez me han hecho pensar ellos, ¿no? Que no he preguntado bien, pese a que tal vez han entendido y por salir del paso, me han confundido a mí mismo, ¿no? Entonces, puede ser esa una salvedad, nunca se queden callados. Ya, tengamos un receso de unos 5 minutitos, vayan tomando agüita o alguna situación, voy a estar preparando la materia de física, vayan alistando bolígrafos, lápices, papel, calculadora, y si están con su celular, tal vez préstense otro celular para que vayan haciendo ahí y me vayan siguiendo todo lo que vamos a hacer con el cálculo numérico, ¿ya? Entonces,